desarrollado en estos últimos años, en estos últimos 20 años, mucho más. Entonces, al hablar de la exploración espacial, tenemos que hablar también de las características propias de la Luna. La Luna, como habíamos dicho anteriormente, es el único satélite natural de la Tierra. Este satélite prácticamente está enfocado al acompañamiento, pero también a la condición de refracción de la luz que se da a través de la emisión de los rayos luminosos del Sol hacia la Tierra, ¿no? Este satélite, me lo indica, pues prácticamente tiene una extensión de 384.400 kilómetros de distancia de separación hacia la Tierra, y a través de esa distancia y de ese radio de acción gira en movimiento circular hacia la Tierra. Tiene entonces un diámetro de 3.476 kilómetros. Tarda en dar una vuelta alrededor de 27.32 a 28 días. En algunos años tenemos en total 13 fases de la Luna completas, ¿no? En función a la cantidad de días y al inicio de cada año en función a la posición de la Luna. Esta Luna tarda en dar estos 28 días prácticamente una vuelta total que complementa un ciclo, bien, en función a la consideración de días de posicionamiento y días cúspides en la condición también de los elementos. Debido a estos efectos, también la Luna controla la marea, el movimiento de las 3/4 partes de la Tierra en condición al mar y a las aguas. El periodo de rotación en su eje coincide con el de traslación en torno a la Tierra, por lo que la Luna siempre presenta la misma cara al observador terrestre, y también tarda, habíamos dicho, el periodo de rotación en dar una vuelta en mismo tiempo que tarda la Tierra una vuelta. Entonces, en función a esto, nosotros vamos a generar algunas características particulares y los aplanamientos que ha dado la astronomía a través de estos conceptos para la Luna, ¿no? Si hablamos de la Luna, tenemos que hablar de sus características. Las características externas de la Luna es como una pizza, dice, con muchas porciones de queso pero fundidas en su consideración interna. Esta Luna tiene extensiones diversas y también tiene caracterizaciones que son prácticamente huecos, que son en distorsión de tonos, colores y formas. Pareciera que la Luna ha sido prácticamente prácticamente un blanco para muchos choques constantes. Y estos choques constantes se han dado en diversas formas, estructuralmente hablando. La Luna entonces a lo largo del tiempo ha generado esta forma y nosotros desde la Tierra lo observamos también de una manera distinta. A lo largo de su órbita y el cambio de posición de la Luna respecto al Sol hace que esta parte iluminada vaya cambiando. Sabemos que esta parte iluminada pues va a formar en 28 días completamente un ciclo, lo que da lugar a las 4 fases más importantes de la Luna, que es luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Será la fase más importante dentro de la observación astronómica para la Luna. Les doy unos indicios, ¿no? Nosotros necesitamos tener la menor interferencia de energía para observar lo externo, es decir, tenemos que tener la menor cantidad de luz a la parte externa, fuera de nuestra Tierra. ¿Cuál será la fase de la Luna que nos conviene en este aspecto? La fase de la Luna nueva, como lo dijo la compañera. ¿Por qué la Luna nueva? No olvidemos que habíamos considerado ángulos de inclinación. Está acá el Sol y está acá la Luna. Entonces, primero está a 0 grados, después 90 para cuarto creciente, 180 luna llena, cuarto menguante, 270 grados.
Entonces, esa parte donde observamos la luna nueva, oscura, casi invisible, la luna nueva, prácticamente es fundamental, porque la parte que recibe el sol de la luna está en la parte cóncava, es decir, la parte externa, y a nosotros nos va a llegar la energía de la parte trasera, donde no está llegando la iluminación del sol. Entonces, a través de ese rayo y de esa obstrucción adicional que podría existir a través de esa iluminación del sol, pues nosotros asumimos esos 7 días para poder observar completamente y de la mejor manera los fenómenos que necesitamos enfocar. Entonces, para la astronomía observacional desde la Tierra hacia afuera, la luna nueva. Y cuando solamente queremos enfocarnos en la luna como tal, ¿cuál será la fase importante? Si solo quiero ver la estructura de la luna llena, donde existe mayor iluminación del sol, va a estar de frente al sol y obviamente yo voy a poder ubicar a detalle la estructura interna, obviamente con un filtro lunar, porque tenemos que utilizar filtros, y en función a esto podré observar de una manera directa la iluminación de la luna. Algo similar a este aspecto, ¿no? Observamos dentro de las características de la luna, un cuarto de la luna es prácticamente idéntico a la condición de un continente entero. Habíamos dicho que la luna equivaldría en tamaño al continente africano. Es igual a la cuarta parte del tamaño total de la Tierra. Sus materiales rocosos y minerales son similares a los de la Tierra, no idénticos, similares. Actividad volcánica ha establecido bastante. El volcán más alto que habría existido en la luna sería 3 veces más grande que el Everest en condición de longitud, y tiene ausencia de agua debido a que los gases están atrapados prácticamente debido a la condición térmica de la misma luna. Su órbita es casi circular, es casi perfectamente circular. Tampoco es elíptica y se aleja de la Tierra entre 3.6 a 4 centímetros por año. Entonces la luna en millones y en millones de años ha ido alejándose constantemente de la Tierra y va a ir alejándose en función a la condición energética de atracción. En su gran esplendor tendríamos esta posibilidad de la luna y en condición también de movimiento, ¿no? A través de las características sobresalientes de la luna también están en el origen de la luna, y necesitamos identificar las 4 teorías de la creación o de la formación de la luna. Una vez conociendo la estructura interna de la luna, si es que observen ustedes ahí atrás, fíjense, tenemos una estructura similar a la de las rocas de la Tierra, similar a elementos rocosos que observamos en nuestro planeta, pero también de una consistencia más o menos grisácea, ¿no? Con una concepción, podríamos decir, inclusive de polvo muy raro en la estructura. Pareciera como un aspecto de un volcán, cenizas y demás. Entonces, a este enfoque nosotros vamos a desarrollar el origen de la luna. El origen de la luna se da primeramente en la teoría de la captura, teoría del hermanamiento, la teoría de la conformación y la teoría del gran impacto. Son 4 teorías que se han plasmado para poder fundamentar cómo y el por qué se ha creado la luna, en qué estructura está establecida esta y cómo está conformada a través de los millones y millones de años. Entonces, la luna como tal ha tenido estas estructuras que, así como cualquier teoría, han sido grandemente fundamentadas o criticadas. La primera teoría es la teoría de la captura. Nos decía que esta hipótesis se afirma que la luna pues ha sido capturada por la Tierra, es decir, la luna está en una estructura externa y la Tierra, como está cercana a esa estructura y esa forma de rotación, prácticamente de acuerdo a su energía la ha capturado. Este modelo fue popular hasta los años 1980 y algunos puntos a su favor fue del tamaño de la luna, por ejemplo, que era
la cuarta parte de la Tierra, entonces tranquilamente como fuerza dominante podría haberla asumido a la Luna. Sin embargo, debido a la órbita y el bloqueo de las mareas que se establecía en esta condición a la Luna, pues este avistamiento no estaba consolidándose debido a que existía un problema al entender el mecanismo de captura, como un cuerpo que era 4 veces más grande podía capturar a uno que sea la cuarta parte más pequeño, debido a que no es posible a menos que la condición llegue a chocar, ¿no? El fundamento vendría a ser como precisamente la Tierra evita que este cuerpo, que es prácticamente la cuarta parte del mismo tamaño, evite chocar. ¿Cuál es la fuerza externa que ejerce la Tierra? Porque al margen de eso, la Tierra también debe seguir girando alrededor del Sol. También tiene una energía dominante que lo mantiene estable en una condición orbital. Entonces, este mecanismo de captura no era muy fundamentado. En un encuentro cercano de los dos cuerpos planetarios, típicamente resulta una colisión, o esta colisión pues en trayectorias alteradas. Inclusive la Luna, como era prácticamente la cuarta parte, tranquilamente se podía haber alineado a la misma órbita de la Tierra y girar en función de este elemento, pero no es así. Entonces, la teoría de la captura como tal, dentro de la hipótesis, funcionaba a través de la condición de la gran atmósfera que tenía la Tierra. Y en una condición primitiva, prácticamente lo ralentizaba en el movimiento de la Luna. Es decir, al frenar con un aerodeslizador, porque el apuntamiento sería al centro, si es que fuera una fuerza dominante la Tierra para la Luna, pues tendría que apuntar directamente al centro de gravedad. Y antes de que pudiera escapar, pues vendría a ser frenada por la atmósfera externa de la Tierra. Entonces, esta hipótesis como que fundamentaba una estructura, pero debilitaba la otra. También puede explicarse con las órbitas satelitales, ¿no? Hay una consideración muy llamativa dentro del sistema solar con las irregularidades que existen en Júpiter y Saturno, principalmente hablando porque Júpiter como planeta grande tiene una gran extensión gaseosa externa que también produce que estos satélites que Júpiter tiene no lleguen a chocar hacia el planeta por esta capa protectora. Pero esta capa protectora en la Tierra no es tan densa como la de Saturno, porque son anillos y anillos, habíamos dicho. Y en Júpiter, pues es un planeta gigante. Entonces, en función a esto, no fundamentaba tampoco el tamaño ni la estructura de rotación. Sin embargo, esta hipótesis no explica también adecuadamente las proporciones de los isótopos. Habíamos dicho, dentro de las particularidades iniciales, la Luna tiene características metálicas, rocosas y minerales muy parecidas a las de la Tierra. Entonces, la pregunta era, ¿cómo es posible que un cuerpo que es atraído por otro, ¿no?, tenga las mismas proporciones isótopas, es decir, atómicas internas? Y sabemos por cultura general que dos fuerzas contrarias se atraen, pero en este aspecto sí tienen estructuras minerales internas idénticas porque no chocan, ¿no? Entonces, dentro de estas proporciones de isótopos también tenemos la concepción de oxígeno, que en ambos planetas, en ambas estructuras externas también son esencialmente idénticas en los dos cuerpos. Entonces, más que una fuerza de atracción, tendría que ser una fuerza de repulsión. La teoría de la captura en este aspecto se ve debilitada y en esta función también podría tener algunas alteraciones de críticas constantes. La teoría de la hermandad nace después, denominada también acreción. La hipótesis es la acumulación que sugiere que la Tierra y la Luna se formaron juntas como un sistema doble a partir del disco de acumulación primordial del sistema solar o incluso de este.
No olvidemos, la estructura de un agujero negro es prácticamente eh, el centro de una galaxia, ¿no? El agujero negro prácticamente produce que todos los elementos, estrellas y planetas giren a su alrededor. Entonces nos planteaba que la Luna y la Tierra se habían formado juntas como hermanas y prácticamente a través de ese movimiento constante y esa alejación prácticamente que se daba en el sistema solar y en el mismo sistema de rotación de la Tierra y de la Luna, pues habría producido que ésta gire alrededor de la otra. El problema con esta hipótesis fue que no pudo explicar el momento angular del sistema Tierra-Luna, es decir, cómo perfectamente giran en la misma condición. Habíamos dicho, ambas tardan un día en dar una vuelta y la Luna permanece girando alrededor de la Tierra, pese que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, en esta concepción de momento angular, el sistema Tierra-Luna no tiene equilibrio en esta situación, debido a que su núcleo también está conformado por hierro, relativamente pequeño en comparación con la Tierra, aproximadamente del 25% de radio y el 50% para la Tierra. Entonces, en su comparación, no eran estructuras idénticas que las podía atraer o condicionar a elementos rotatorios. Entonces, esta teoría de la hermandad también debería ser sustentada debido a la condición. Si son hermanas, tendrían que tener características similares. La parte rocosa en la Tierra es mucho más pequeña que la estructura de la Luna. La Luna pareciera que tuviera toda su extensión roca, ¿no? En cambio, la Tierra no tiene más extensión de agua. Entonces, en esa concepción, si eran hermanas, tendría que también existir agua en la Luna. Entonces, muchas debilidades en esta teoría de la hermandad que solamente sustentaba y fundamentaba la concepción interna, que ambas tenían concepción metálica, si bien no en las mismas proporciones, pero también tenía debilidades en las otras, ¿no? La tercera teoría que se fundamentaba era la teoría de la conformación. Esta teoría, también denominada fisión, está prácticamente determinando que la Luna era prácticamente desacreditada de una pequeña porción de la Tierra. Es decir, la Tierra en algún momento, debido a una gran conexión energética, pues se había partido, se habría segregado en otros elementos pequeños, formando una gran parte de esta Luna, buscando ser echada. Nosotros sabemos en movimiento circular existe una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial busca salir del radio de acción. Entonces, en esta misma concepción, en esta teoría de la conformación, se pretendía o se asumía que la Tierra buscaba lo mismo, pero que solamente una parte había generado esta estructura. Es más, esta parte rocosa muy grande de la misma Luna estructurada vendría a conformar la otra parte de uno de los océanos más grandes de nuestro planeta, pues es el más grande, el Océano Pacífico. En toda esa estructura que ahora está con agua, pues prácticamente existiría un continente entero que había sido separado desde la Luna. Entonces, en esta situación, nos decía en la Tierra, en una condición antigua, hace miles y millones de años, pues prácticamente la Tierra giraba rápidamente y expulsó un pedazo de su masa. Debido a esa velocidad tangencial, expulsó una parte de su masa hacia la parte externa que no dejaba de depender de la misma. Esto fue propuesto por George Darwin, que fue el hijo de Charles Darwin, famoso biólogo, en el año 1879 y se conservó hasta cierto tiempo por la popularidad que se dio hasta el primer viaje a la Luna, Apolo. El geólogo austriaco Otto Apperger, en 1925, el periodo de creación de nuestro país, también sugirió la aparición de la Luna como causa de la deriva continental, es decir, la fundamentación de estos elementos, sobre todo el más estructural del Océano Pacífico,
la desviación de algunas placas tectónicas que estaban generando el movimiento continuo en la Tierra a través de esta situación continua que había pasado en millones y millones de años. Buscaban sustentar esta teoría, pero dejando de lado cómo esto es posible debido a que pasaron millones y millones de años que la Tierra sigue manteniéndose en la misma estructura. Sí está desviada, sí, pero los otros continentes tampoco se segregaron de la misma Tierra. Y es más, la humanidad y toda la estructura de la Tierra buscaría cuál sería el fin de este elemento, porque si pasó esto hace millones de años, ¿por qué no ahora? ¿No? En la estructura también de la conformación de la Tierra. La teoría de la conformación también tenía debilidades en proponer también las estructuras. Se propuso, habíamos dicho, que el Océano Pacífico representaría la cicatriz de este evento. Esta debilidad de las placas tectónicas que nosotros observamos y este gran océano prácticamente sería el vacío que habría dejado esta parte de la Luna extraída desde la Tierra. Hoy se sabe que la corteza oceánica que constituye esta cuenca es prácticamente joven, tiene una formación alrededor de 200 millones de años o tal vez menos, mientras que la Luna es mucho más antigua, 4.5 millones de años aproximadamente. 4.5 mil millones de años por si acaso. La Luna no consiste en una corteza oceánica, sino en un material de manto. Este material de manto ha sido formado por la estructura continua y el choque continuo de elementos de mineral, sino también este material ha sido originado dentro de la prototierra en el Precámbrio. Entonces, la existencia de esta estructura rocosa de la Luna es muy diferente a la de la Tierra. Si fuera así, una estructura de prácticamente separación, acá también existiría vida, existiría tal vez océanos y existiría montañas de la misma proporción que la Tierra. Si era prácticamente parte de la misma Tierra, pues tendría que existir una estructuración similar. En solamente observar, nosotros podemos definir que debido a la formación de nubes, océano, parte terrestre, la Luna es completamente árida, grisácea y como lo habíamos dicho, tiene un material de manto. Este material de manto ha sido producido por condición árida, rocosa y de explosiones constantes de materia volcánica y mineral. Entonces, esta teoría de la conformación ha sido prácticamente desechada en esta condición hasta nuestros días. El año 2012 prácticamente se fundamentó el origen actual de la Luna. El origen, pues prácticamente habíamos dicho, se da en función a la teoría del gran impacto. Esta teoría del gran impacto nos propone que hace 4.000 millones de años existía prácticamente un planeta adicional que se llamaba Tea, ¿no? Y más o menos en 4.45 mil millones de años, pues existía una condición también en función al movimiento de la Tierra y al movimiento que se generaba hacia el Sol, debido a una condición de la gravedad. Sabemos que la gravedad es prácticamente la fuerza que atrae hacia el centro de la estructura en cualquier elemento. Tenemos gravedad de la Luna, gravedad de la Tierra, gravedad del Sol, y en función a esta energía atrayente dominante, pues se genera esta condición también de origen de la Luna. Esta teoría del gran impacto se sustenta en lo siguiente. Si nosotros identificamos esta teoría, podría existir un movimiento rocoso, un movimiento de este planeta Tea que vemos mencionado. Ambos giraban alrededor del Sol, pero por algún extraño momento se había alineado hacia la Tierra y había producido un gran choque. Este gran choque a la Tierra habría producido que la Tierra también se parta en cierta proporcionalidad y deslice parte de su estructura externa. Fíjense, la estructura de del mismo planeta Tea y de la Tierra
habría formado un cinturón similar a los anillos de Saturno, y las partes rocosas externas, prácticamente con una condición de energía y de atracción interna, habían formado un cúmulo nuevamente desarrollado como una condición de un planeta, de un satélite, pero dependiendo del movimiento de giro de la Tierra. Acá se fundamentaba también la estructura del movimiento del elemento de acompañamiento de la Luna hacia la Tierra, pero también del por qué tenían ciertas partes minerales similares a la Tierra, porque era parte también de la misma, pero no una estructura completa que era hermana prácticamente de la Tierra, sino la Luna como tal también tenían estructuras minerales inclusive diferentes a la misma Tierra. ¿Por qué giraba y gira completamente alrededor de esta? Debido a que esta fuerza de atracción mineral interna pues producía un llamamiento, un acercamiento, una atracción de esta otra parte de estructura externa que habría sido expulsada a través de esta explosión. El planeta Eta entonces habría generado esta mayor capacidad que había producido también la desviación de la Tierra hacia los 23 grados que habíamos mencionado en el meridiano de Greenwich, ¿no? La teoría del gran impacto, entonces, también denominada como explosión nuclear, los científicos prácticamente la sustentaron desde Holanda. Rob de Meyer y Wim van de Westernen sugirieron en el año 2010 fundamentar esta teoría, que se consolidó el año 2012, les decía. La Luna podría haberse formado a partir de una gran explosión nuclear causada por la fuerza centrífuga de una prototierra. Esta fuerza centrífuga, de acuerdo al movimiento circular, entonces en esta consideración había generado un choque constante prácticamente de la Luna y la Tierra, que giraba prácticamente antes como una prototierra. Al hablar de prototierra estamos hablando como otro planeta. La fuerza centrífuga habría concentrado elementos pesados como el torio y el uranio. Entonces el uranio, que también es consistencia interna de la Tierra, es un material altamente pesado, un metal altamente pesado, polivalente, y el torio también dentro de la estructura de este mismo planeta, y te habíamos dicho que podría generar también esta condición de sumisión en el plano ecuatorial y en el límite entre el núcleo exterior de la Tierra y el manto. De acá tal vez podría sustentarse. En esta situación también esta explosión habría causado una expulsión de la Luna con una órbita. Este reactor de fisión nuclear natural se habría observado a través de la Tierra y en una escala mucho menor debido a su tamaño. Esto era la cuarta parte y estará 4 veces más grande. Si bien habría afectado a ciertos aspectos, posiblemente esta formación del Océano Pacífico y en su gran extensión pues habría sido también generada por alguno de estos movimientos, y el movimiento de las placas tectónicas de los continentes también a través de esta estabilidad de choque que ha podido generar también una modificación en estas estructuras. Entonces la teoría del gran impacto es la teoría que más sustento ha tenido respecto a nuestros elementos satelitales, y como habíamos mencionado, pues habría generado muchas respuestas consolidadas y en función también al elemento del movimiento de la Tierra. Observamos nuevamente, y con esto vamos a ir acabando en esta primera parte, porque nosotros debemos tomar en cuenta también este movimiento y esta formación de la Luna. Vamos a observar varias características de la Luna donde necesitamos fundamentar si es que realmente habrá sido esta concepción. Tendremos material también, habíamos dicho, radioactivo dentro de la Luna. Tendrá estructuras parecidas a la de la Tierra. Será realmente producto de esta fusión de energía que produciría una condición también de giro constante. ¿Y a qué se deberá el alejamiento
de la Luna hacia la Tierra, ¿no? Porque se estará alejando 3,6 a 4 centímetros por año. Tendrá que ver mucho el calentamiento global en este elemento. Será algo adicional al movimiento débil que la Tierra está generando a través de la Luna, o tal vez será una energía externa que se está estableciendo en este elemento. Pues son preguntas que vamos a ir respondiendo.